Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. Según la tradición, ellos no ladran al alma buena y no duermen donde habita la mentira. Son el espíritu del desierto al que el viento habla antes que al humano. Hoy te hablaremos del Saluki. Cuenta la leyenda que cuando Alá creó el mundo, fue concediendo un don a cada una de sus criaturas. A los caballos la fuerza, a los halcones la vista y al hombre del desierto la necesidad de sobrevivir. Fue entonces cuando éste le pidió un compañero que pudiera correr como el viento, cazar sin odio y dormir a su lado sin ensuciar su tienda. Para complacer su deseo, formó al Saluki del viento del sur, del rayo de la luna y del corazón de una persona fiel. Sus ancestros más remotos los encontramos en los perros graioides de la antigua China, que darían lugar a un tipo ancestral de galgo persa, una antigua raza de la que se dice tiene miles de años de historia y guarda relación genética con los lobos asiáticos que se desarrollarían en el área que abarca la actual Irán, partes de Afganistán, Irak y Turkmenistán, encontrándose representaciones de perros estilizados, de patas largas y cuerpo esbelto, en cerámicas, relieves y textiles, datados entre el 3000 y el 1000 a.C. Se les tendría como símbolos de la nobleza y la realeza, y a menudo serían criados en los palacios de los reyes aqueménidas, partos y sasánidas. Su valor sería tal que las leyes prohibirían venderlos a extranjeros. Solo podían ser regalados como obsequios de gran valor. En el antiguo Egipto, donde se les llamaría Tesem, también tendrían esa consideración y sería el perro real de Egipto. Les podemos ver representados en tumbas faraónicas, jeroglíficos, estatuas y pinturas murales. Eran muy apreciados por sus habilidades de caza en paisajes desérticos, calurosos y áridos. En la antigua Mesopotamia, actuales Irak, Irán, Siria y Turquía, se encontrarían representaciones de lebreles en ornamentos, relieves y tablillas cuneiformes, asirias y babilónicas. Tendrían un cuerpo esbelto, musculoso, de líneas muy limpias, cabeza alargada, con cráneo estrecho y hocico fino, ojos almendrados oscuros con expresión serena y noble, orejas colgantes cubiertas de pelo sedoso, la cola larga, fina y a menudo con un penacho de pelo en la punta.
El pelaje liso o ligeramente sedoso, corto o semilargo, de color del crema claro hasta el dorado, leonado, gris, negro o bicolor, adaptados a los climas áridos y fríos de Persia y de entre 58 y 71 centímetros de altura. Su función principal sería cazar a la vista, detectando la presa por el movimiento y persiguiéndola con una velocidad impresionante. Irían en parejas o tríos, corriendo en campo abierto, y sus presas serían gacelas, liebres del desierto, zorros e incluso lobeznos, chacales y leopardos. Heródoto, historiador y geógrafo griego, en el siglo V a.C., escribiría que los persas nobles practicarían la caza como ejercicio de entrenamiento militar, haciéndose acompañar de perros ligeros de gran velocidad y noble aspecto, y que cada uno de ellos tendría una jauría, y el rey, como señor de señores, tendría muchas más. En el 600 a.C. serían símbolo de nobleza, pureza y poder solar, muy vinculados al aura del monarca. En la corte de Ciro el Grande, fundador de la dinastía aqueménida, se estima que habría entre 100 y 200 galgos reales, distribuidos entre las residencias de Pasagarda y Ecbatana. En la de Darío I entre 300 y 500, incluyendo los del rey, los sátrapas y criaderos oficiales. El historiador Jenofonte, en su obra Cinegéticus, describiría estas cacerías persas y babilonias con decenas de galgos en la caza de gacelas y onagros, destacando su rapidez, visión aguda y porte altivo. En uno de los pasajes mencionaría que los nobles persas salían con no menos de 30 galgos y 100 perros de rastro. Jerjes I, en su fastuosa corte, símbolo del poder imperial, tendría entre 500 y 700, creciendo el número durante grandes cacerías o procesiones reales. Sabemos, por relieves de Persépolis y textos babilonios, que se les criaría junto a las residencias reales. Al igual que los caballos, serían muestras visibles del poder del monarca. En los registros administrativos sería referencia a las raciones asignadas a cuidadores de perros reales, confirmando la existencia de cuerpos organizados de cazadores y perreros. Su valor iría más allá del de ser un cazador. Se le ofrecería como regalos diplomáticos y serían representados en joyas y relieves. En textos zoroástricos posteriores se considerarían criaturas protectoras del alma, siendo tanto símbolo del poder real como emblema espiritual de pureza y nobleza. En el 330 a.C., Alejandro Magno conquistaría Persia, tomándolos como parte del botín real y llevándolos a Grecia y a Macedonia, donde influirían en los primeros galgos helenísticos. Durante los periodos parto y sasánida, entre el 257 a.C. y el 651, estos lebreles se expandirían por el oeste y el levante, tomando contacto con culturas árabes, dando lugar al saluki, ligero y adaptado al desierto. Y por el este, Afganistán y Asia Central, el tasi iraní o galgo afgano, más robusto y adaptado al clima frío de las montañas. Entre los siglos VII y XVI, el saluki árabe clásico, con la expansión del Islam, se extendería por todo el mundo árabe, convirtiéndose en los perros nobles de los beduinos a los que criarían con un cuidado ritual. Serían alimentados con la mano y tratados como miembros de la tribu, manteniendo rigurosamente la pureza del linaje. Los poetas árabes y persas los exaltarían como símbolos de lealtad, gracia y honor. Ferdusí, en el Shahnameh, mencionaría perros veloces del desierto usados por reyes persas.
En torno al 1020, el saluki ya estaría completamente establecido en Persia, Mesopotamia y Arabia como galgo de caza y símbolo aristocrático. Durante el gobierno de las dinastías selyúcida y abasí tardía, la caza con galgos sería una práctica real y noble, mencionada en los tratados de arte venatorio persa y árabe. Serían criados por la nobleza turco-persa y por los beduinos del desierto, quienes mantendrían líneas puras en función de su utilidad, no de su aspecto físico. En Persia se les llamaría tasi, término que aún se usa hoy. En Arabia, saluki y slawi, según la región. En el siglo XIII, con las invasiones mongolas, muchos criaderos persas serían destruidos, pero los galgos sobrevivirían, ya que los turcomanos y tártaros también los usarían para la caza. En el siglo XIV, bajo los timúridas, Tamerlán y sus sucesores serían de nuevo perros de corte en Samarcanda y Herat. A partir del siglo XV, el Imperio Otomano se expandiría sobre Siria, Anatolia e Irak, difundiendo el saluki hacia el Mediterráneo oriental. Miniaturas otomanas y persas muestran galgos acompañando príncipes en escenas de caza. Se les representa con manto sedoso y patas emplumadas, idénticos al saluki actual. Entre 1501 y 1736, bajo los safávidas, la caza real sería un arte cortesano. Los reyes Abbas I y II mantendrían jaurías imperiales de tasis entrenados para gacelas y liebres. En paralelo, las tribus árabes y beduinas del desierto tendrían sus propias líneas, consideradas sagradas, a menudo alimentadas con la misma comida de la familia, siendo las mujeres beduinas tradicionalmente las encargadas de criarlos. Durante este periodo no serían una raza en el sentido occidental, sino una tradición viva de linajes familiares. Cada tribu o clan tendría su propio tipo. Durante más de 2 milenios sería casi desconocido en Europa. Viviría en las tribus árabes, beduinas y persas, donde seguirían siendo un animal sagrado y aristocrático, jamás vendido, solo regalado como símbolo de honor. En el siglo XIX, con la expansión británica en Oriente Medio y Persia, viajeros europeos conocerían al saluki y lo llamarían Persian Greyhound. Exploradoras como Lady Florence Emers o Gertrude Bell adquirirían ejemplares en Siria e Irak. En Persia comenzarían a perder su estatus como símbolo cortesano, siendo sustituidos por perros de caza europeos importados por diplomáticos y príncipes Qajar. Sin embargo, en zonas rurales como Beluchistán, Fars, Khuzistán o Negr, las tribus lo seguirían criando fieles a sus antiguos patrones. Entre el 1840 y 60, los viajeros Sir Aston Henry Layard y Lady Anne Blunt, nieta de Lord Byron, hablarían de galgos orientales que habrían visto durante sus expediciones. En 1890, arqueólogos y diplomáticos ingleses y franceses, así como oficiales coloniales, también los verían en Siria, Irak, Persia, Arabia y Egipto, y los describirían como galgos misteriosos del desierto, elegantes, silenciosos y fieles, llamándoles Persian Greyhound por su parecido con los galgos europeos, pero con un aire exótico. Lady Blunt, gran amante de los caballos árabes, sería de las primeras en importar alguno de los primeros conocidos en Europa desde el desierto de Negr y Siria, y algunos oficiales británicos en Bagdad, Siria y Persia también los llevarían a Inglaterra. Al principio se le consideraría
una variedad oriental del Greyhound, no una raza distinta, pero su carácter reservado, resistencia y tipo físico más ligero llamaría la atención de los cinólogos. Los primeros en criarlos serían familias de la aristocracia europea. Florence Emers, hija del barón Hermes Jacqueny, considerada la madre del Saluki moderno, después de haberlos visto mientras navegaba por el río, se haría con auténticos perros beduinos traídos de Palestina y Transjordania, con los que comenzaría su línea a la que pondría por nombre Sourona. Su perra Sowimbag sería uno de los pilares genéticos de la raza. Ella establecería el tipo árabe clásico, de pelaje sedoso, patas largas, orejas colgantes y porte sereno. Uno de los primeros campeones en el Reino Unido sería un ejemplar criado por ella de nombre Sourona Kelp, cuya genética aparece en innumerables pedigrís actuales. Su tipo combinaba la elegancia y estructura típica de los perros beduinos auténticos. La línea Sourona sigue siendo referencia genealógica. En estas mismas fechas, arqueólogos, orientalistas y oficiales del Imperio Alemán trabajarían activamente en Mesopotamia, Siria y Persia. En sus diarios mencionarían a galgos del desierto y galgos persas. A partir de 1900 aparecerían criadores que dejarían su huella en la raza, como sería el caso del general Frederick Luenz, que importaría numerosos perros desde Mesopotamia y Persia, creando la línea Jaled, una de las más prestigiosas del mundo. Otras importantes serían Kurdistán Shahanshah, del reverendo John Morris, Ruritania, de Lillian Hamilton, Sourona Caliph y Amirel, de Gladys Evans, Ruaya, de la señorita Clark, y el Himra, del matrimonio Lytton. En 1905, el etnólogo alemán Max von Offenheim, destacado diplomático en Siria, describiría a perros de caza de los beduinos de Alepo con rasgos idénticos al Saluki moderno. Tras la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano, los nuevos estados creados, Irak, Siria, Arabia Saudita e Irán, continuarían la cría tribal, pero el entorno moderno mermaría su función genética. Aún así, el Saluki seguiría siendo un símbolo cultural del desierto y del linaje beduino. Su popularidad en Europa tendría lugar a principios de la década de 1920, cuando los oficiales que regresaban de las guerras en Medio Oriente y la revuelta árabe los traerían a casa como mascotas. En 1923, el Kennel Club británico reconocería oficialmente la raza bajo su nombre árabe tradicional. El estándar en el que colaboraría Florence se basaría en los ejemplares traídos de Siria, Irak, Irán, Egipto y la península arábiga, destacando en él la velocidad, resistencia y nobleza de su movimiento. También diría que su carácter no tendría que ser agresivo o extremadamente dócil, debiendo conservar su independencia natural, y los dividiría en dos variedades, de pelo corto y de pelo emplumado. A partir de ahí, serían reconocidos como la raza viva más antigua del mundo. En 1924 llegarían a Francia, importados por diplomáticos, militares y aristócratas fascinados por Oriente. En 1925 se haría la primera mención de un Saluki en la exposición canina que tendría lugar en París, y se realizarían las primeras importaciones de Alemania. Otros ejemplares llegarían directamente de Irak, Siria, Persia e Inglaterra, donde ya existía un registro formal.
Allí, criadores como Doulard Lodge de Suffrage Plima, de la Revrie y de Folie Berger contribuirían a consolidar la raza en Europa continental. En 1927 tendría lugar la primera importación documentada a Estados Unidos. Lillian Lathrop, de Massachusetts, llevaría un par de ejemplares desde Inglaterra, procedentes del criadero Sourona. Poco después, Florence, su fundadora, enviaría varios ejemplares más. En Alemania se desarrollarían con un enfoque más científico y funcional, siendo un pilar fundamental en la definición del estándar internacional y en la conservación genética moderna de la raza. En 1928, la Asociación Alemana de Galgos reconocería oficialmente la raza bajo el nombre de galgo persa. En 1929, el American Kennel Club también los reconocería, inscribiéndose los primeros salukis en el libro de orígenes bajo la categoría Foreign Hound. A comienzos de la década de 1930 sería la Sociedad Central Canina, apareciendo en los catálogos de las exposiciones de París, Niza y Lyon. A Australia llegarían entre 1934 y 1938 directamente desde el Reino Unido, procedentes de criaderos de prestigio como Amherst of Hackney, Sourona y Ruritania, importados principalmente por oficiales coloniales y criadores británicos establecidos en Nueva Gales del Sur y Victoria, que buscaban un galgo más resistente al calor que el Greyhound. En 1934 se fundaría el Saluki Club de América con sede en Nueva York. Durante esta década habría unos 50 registros en todo el país, principalmente en las costas este y oeste. En 1936, el Australian National Kennel Council aceptaría por primera vez el registro de un Saluki, una hembra británica de color crema importada por un criador de Sydney sería la primera. A finales de los años 30 ya habría unos 10 ejemplares reconocidos oficialmente en el país. Ese mismo año, la Asociación Alemana para la Cría y Carreras de Galgos establecería el primer estándar alemán, basándose en el modelo inglés, pero añadiendo notas sobre elegancia oriental, temple noble y resistencia desértica. La Segunda Guerra Mundial, como ya te he contado en otros episodios, daría lugar a que la cría se paralizara por completo. Muchos ejemplares morirían, se sacrificarían por falta de alimento o serían confiscados. En Reino Unido pasarían de unos 300 ejemplares a apenas unos 60 u 80 identificables por pedigrí. En Alemania, de 120 a menos de 10, que algunos criadores mantendrían en pequeños grupos familiares. Las líneas von Jouvet y von Sigas se perderían por completo. En Francia, de unos 30 o 40 ejemplares registrados, apenas unos 5 en manos de particulares. En Australia sobrevivirían 3 o 4. En Estados Unidos, unos 60 ejemplares, prácticamente todos, al igual que en Suecia, que se habría mantenido neutral y donde quedarían unos 20 o 25 de líneas británicas. Estos 80 u 85 ejemplares serían la base para reconstruir la raza y sus criadores los custodios de la genética del Saluki europeo durante el conflicto. En 1946, el Kennel Club reabrió el registro de cría con 12 líneas reproductoras activas con las que mantendrían la suficiente diversidad genética establecida en un mínimo de 8.
A partir de 1950, en Irán y Arabia, la mecanización y el control estatal de la caza reducirían su uso tradicional, por lo que se crearían programas de preservación al igual que en Jordania, a menudo con apoyo de cinólogos extranjeros. Las tribus, por su parte, mantendrían la pureza mediante selección familiar, sin registros oficiales. Sus pedigrís se mantenían mediante la memoria oral. Mientras, en el mundo occidental, los criadores se propondrían preservar la pureza de las líneas orientales originales, evitando la mezcla con galgos europeos y conservando las primeras líneas funcionales, como serían Saurona y Blunt, líneas egipcias y palestinas más ligeras y refinadas, y líneas iraníes más robustas y con el pelo más corto. Simultáneamente, Francia importaría ejemplares de Inglaterra y Oriente Medio, reanudando lentamente la cría. Alemania los traería de Inglaterra, Suecia, Irán y Líbano, convirtiéndose la zona occidental en un centro de cría muy riguroso, con una selección muy controlada, llevando los registros genéticos y participando en carreras y exposiciones internacionales. Los australianos los reimportarían de Inglaterra y Nueva Zelanda, apreciando los primeros criadores nacionales. Un par de ejemplares que habrían quedado en Queensland y Victoria serían la base para la cría, consolidándose un tipo australiano de Saluki, ligeramente más musculoso, de pecho profundo y con mayor resistencia térmica, adaptado al clima árido. En esta época llegarían los primeros a España, también de la mano de diplomáticos y militares destinados en Oriente Medio, que los traerían de Irán tipo Taxi persa, de Líbano, Siria y Arabia Saudita, pero no llegarían a registrarse en el Libro de Orígenes español. En los Estados Unidos se volverían muy populares entre las clases altas y los círculos de arte y literatura. Las exposiciones del Westminster Kennel Club Dog Show los incluirían de manera regular desde 1956. A partir de los años 60, comenzarían a aparecer con regularidad en concursos de belleza y caza a la vista en Francia. Los criadores en Alemania alcanzarían renombre en toda Europa por su equilibrio entre belleza y funcionalidad, y en Estados Unidos ya serían más de 400 los registrados. El 8 de abril de 1966, la Federación Cinológica Internacional los reconocería oficialmente, encuadrándolos en el grupo 10 destinado a los lebreles, en la sección 1, de pelo largo o con flecos, reconociendo como su lugar de origen a Oriente Medio. Entre 1970 y 90, los criadores estadounidenses comenzarían a buscar sangre nativa directamente desde Arabia Saudita, Irán, Siria y Afganistán para refrescar la genética, y se crearían programas de conservación y exposiciones especiales dedicadas a las líneas beduinas originales. Estos ejemplares serían clasificados como salukis del desierto, y algunos se registrarían con un estatus especial en el Saluki Club de América y en la Federación Cinológica Internacional. En 1972 se inscribirían los primeros en los libros de orígenes de la Real Sociedad Canina de España, la mayoría importados del Reino Unido. En la década de los 80, entre los países más influyentes en la cría estarían Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Alemania. El Saluki Club de América sigue activo y es uno de los clubes de raza más antiguos del país. En el American Kennel Club se registran entre 200 y 300 cachorros al año, manteniendo su carácter de raza minoritaria, pero de mucho prestigio. Sus criadores destacan por combinar líneas británicas, escandinavas y del desierto con gran cuidado genético, y son a día de hoy
líderes mundiales en competiciones de coursing, lure coursing y exposiciones de belleza. Entre 1980 y 90, Australia realizaría nuevas importaciones desde Suecia, Reino Unido e Irán, enriqueciendo la diversidad genética. Desde entonces han mantenido una población pequeña, pero estable. En el transcurso de la década actual, se han ganado el prestigio internacional. Varios campeones mundiales de belleza y coursing provienen de líneas australianas, como es el caso de los nacidos en el criadero Padogue Salukis de Queensland. En la actualidad está considerado un galgo de caza ancestral, aún usado por beduinos en el Golfo Pérsico para cazar gacelas y liebres. En Europa y América se le sigue apreciando como perro de exposición y compañía selecta. Actualmente Francia cuenta con varias líneas de alta calidad, descendientes tanto de líneas británicas como de importaciones directas desde Siria e Irán. El número de registros anuales oscila de 10 a 20 cachorros al año, manteniéndose como raza rara y prestigiosa. Alemania cuenta con una población estable y de alta calidad, con unos 80 a 100 nacimientos anuales, manteniendo una buena diversidad genética, y crían tanto para morfología como para velocidad, coursing. El club sigue siendo uno de los más respetados del mundo para galgos y en el país tienen lugar campeonatos europeos de coursing donde los salukis alemanes suelen destacar. En Australia hay de 100 a 150 registros anuales con núcleos importantes en Queensland, Victoria y Australia Occidental. En los últimos 25 años, varios países han reconocido formalmente al Tasio Saluki como patrimonio cultural nacional. Siria y Jordania, en el 2000, puso en marcha un programa de rescate de salukis beduinos. Irán, en 2010, les dio protección legal como raza nativa. Y Arabia Saudita, en 2018, incluyó al Saluki Nahdi en exposiciones nacionales. En la práctica siguen existiendo dos grandes líneas paralelas, la occidental en Europa y América, que selecciona por morfología para exposiciones, y la oriental, criada por beduinos e iraníes por funcionalidad, velocidad y espíritu ancestral. En muchos casos, los criadores modernos intentan reconectar ambas ramas reintroduciendo sangre desértica en la cría europea. No podemos dejar atrás a quienes en su tierra de origen los seleccionaron y criaron, como serían los beduinos de Arabia, la tribu Bani Khalid, los pueblos del creciente fértil, los pastores kurdos y nómadas persas como los Qashqai y Bakhtiari. Gracias a ellos disfrutamos de esta elegantísima raza. El saluki es el heredero directo de los galgos persas, que a su vez descendían de los primeros perros cazadores del desierto del Antiguo Oriente. Una línea casi ininterrumpida de más de 5.000 años de selección natural y cultural, donde el ideal fue siempre el mismo: velocidad, elegancia y alma noble. Su carácter reservado, silencioso y sensible refleja su pasado nómada y su relación espiritual con los humanos. Como dicen muchos criadores, tiene orgullo oriental. Nunca será un perro obediente, es inteligente, pero piensa por sí mismo. Si no ve un motivo para obedecer, simplemente no lo hará. Recuerda que su naturaleza es la de un cazador autónomo. Con su familia crea un fuerte vínculo. Te seguirá a todos lados y cuando te sientes, apoyará con mucha delicadeza su cabeza en tu pierna. Es su manera casi ceremonial de decirte cuánto te quiere.
Reservado pero no temeroso, suele ser distante con los extraños, a los que observa para evaluar si son dignos de su confianza o no. En casa será sorprendentemente tranquilo y pasará gran parte del tiempo durmiendo. No reclama atención constante y se adapta sin problemas a vivir en un piso, siempre que satisfaga sus necesidades de ejercicio y esparcimiento. Es difícil escucharle ladrar, no enreda, siempre se mueve con suavidad y se adapta perfectamente a las rutinas. Con las personitas chiquitas, si estas son tranquilas y respetuosas, les tratará del mismo modo. No le gustan los ambientes ruidosos ni que estos sean demasiado inquietos. Tampoco lleva bien el que le den tirones de orejas, los abracen demasiado fuerte o quieran jugar con ellos al caballito, porque con todo esto se siente invadido y lo más probable es que le produzca estrés, reaccione mal o en su intento de escapar de la situación les empuje sin demasiado cuidado. Si el ambiente es tranquilo, los vigilará siempre desde la distancia o se acostará junto a sus pies. Con los de su misma especie puede llevarse bien si estos son tranquilos y se comunican de manera clara. Con otros animales puede que se despierte su instinto de cazador. Su naturaleza de lebrel le lleva a que disfrute enormemente del trote y las carreras, por lo que deberás buscar zonas seguras en las que no corra ningún tipo de peligro. Lleva de serie un interruptor de caza, por lo que en campo abierto arrancará a toda velocidad si hay algo que perseguir. No te molestes en llamarle, está en otros quehaceres. También adora dar largos paseos, hacer senderismo y compartir actividades con su humano, creando a través de estas un bonito y sólido vínculo. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, experta en terapias asistidas con perros, evaluadora del Zoosanitario de Málaga y monitora en la Escuela Canina Quercus, entre otras muchas actividades, nos explica cómo hacer que atiendan a la llamada. Los saluki son animales diseñados para cazar liebres o gacela, por lo que nada más verlos lo que más nos llama es su morfología hecha para correr y para el movimiento. Son perros que alcanzan grandes velocidades y que, como cualquier perro de caza, son animales que son muy cabezotas y algo independientes, con lo que es muy importante que podamos trabajar desde que son pequeñitos la llamada y la dependencia, porque si no, con ese instinto tan alto y esa funcionalidad de caza va a hacer que el perro pues se vaya o se nos pueda escapar en algún momento. Muy importante, el cachorrito debe estar con nosotros, de que los cogemos, jugar un poco la fase de imprinting que se llama, jugar al escondite, nunca al pilla-pilla, premiar a menudo con comida o con juego y sobre todo algo que hablamos mucho, no enseñarle a no venir. Cuando nosotros llamamos a un animal y no viene, no solo le estamos enseñando a que no venga, sino a que lo que le decimos no tiene sentido, con lo cual no solo es que no va a venir a la llamada, sino que probablemente dejen de hacernos caso en más situaciones. Cuando son cachorritos es muy importante que lo llamemos o pues si está jugando con otro perro, pues cuando está un poquito cansado y nos va a escuchar. Muchas veces no es que no quiera venir, es que en el momento de la excitación ni siquiera nos pueden escuchar. Entonces puedes ver que está un poquito cansado o tener alguna comida o algo que nos guste muchísimo, muchísimo, que sepamos que va a venir, de manera que sea siempre que lo llamamos muy efectiva, que venga. Si no, preferimos no llamarlo o sacarlo con una correíta y que al final tenga que venir. Da igual que venga por comida al principio, da igual que venga porque echamos a correr para otro lado, pero al final el perrito siempre tiene que acabar viniendo para que mecanicemos esa llamada y llegue un momento en el que cuando esté más un poquito en la pubertad, que es cuando empiezan a desobedecer más, habíamos mecanizado tanto que cuando nos escuche llamarlo, ¡ay, que me tengo que ir! No existe la posibilidad de no venir. Así vamos a fijar la llamada y es muy importante, por supuesto, educarlo para que cuando el instinto sube sean capaces de regularlo y de pensar
y no entren en ese instinto de caza que es tan maravilloso, pero que puede meternos en ciertos problemas a la hora de controlar a nuestro perro. Como a cualquier tipo de perrete, deberás socializarle desde bien chiquitín, pero teniendo en cuenta su carácter sensible. Como ya te he comentado anteriormente, suele ser reservado y desconfiado con lo desconocido y propenso a asustarse con estímulos bruscos. Alrededor de las 14 semanas es crucial comenzar a exponerlo de manera progresiva y positiva a diversos entornos para que acepte como algo natural lo que sucede a su alrededor, pero casi sin interactuar con nadie. Cuando se encuentre cómodo en esa situación, será el momento de llevarle a espacios donde conozca a diferentes personas, chiquitas y adultas, sin forzarlo a dejarse acariciar y evitando que se sienta invadido. A calles transitadas por coches, bicis, patinetes, salidas de colegios, mercadillos, pero siempre teniendo en cuenta que es muy sensible al ruido. Si ves que se agobia, mejor retírate y déjalo para otro momento. A que tome contacto con olores y diferentes superficies. Conozca a otros de su especie siempre que estos sean equilibrados y se comporten de una manera pacífica y tranquila. Otro cachorro brutote o una situación que le pueda asustar puede hacer que todo el trabajo realizado hasta ese momento desaparezca en un instante. Es un proceso alargado en el tiempo en el que tendrás que ser cuidadoso y, por supuesto, premiarle siempre con dulces y tiernas caricias. Es muy importante que sepa que esa es la actitud que quieres y esperas de él. Si tienes una escuela canina cerca, el inscribiros ambos para tomar clases de educación y enseñarle comandos básicos reforzará su confianza y seguridad. David García Suárez, nuestro juez internacional de deporte canino, instructor formador de la Real Sociedad Canina de España, del Club Español del Pastor Alemán, recomendado por el Club Español de Bichones, propulsor, ideólogo, inventor y monitor del método para niños y niñas con discapacidades de la terapia prosopea y del método Valoraciones Caracteriológicas de Conducta Animal, puesto en práctica por el Ayuntamiento de Málaga en el Parque Zoosanitario Animal desde el año 2007. Este método está considerado el de selección de perros en adopción más avanzado de Europa, que orienta a los adoptantes, dependiendo de las características de estos y del propio animal, qué ejemplar es el más adecuado. E instructor en la Escuela Canina Quercus nos habla de ellos. Un perro muy interesante, con mucha historia. Y hemos tenido la suerte de conocer en un viaje muy curioso el Saluki en Irán, y realmente allí son perros que todavía están muy especializados en sus funciones de caza, y realmente perros muy elegantes, muy afectivos, muy sociables, pero muy especializados en su función. Son perros especialmente ayuda en la caza mayor, son perros impresionantes y son perros que aquí a Europa no se suelen ver con frecuencia, y son muy elegantes, como todo lebrel, con unas necesidades de energía muy altas y con una disposición para el entrenamiento pues realmente no tan evolucionado como otros perros, con lo cual para la convivencia es importante pues eso, darle mucha actividad física, mucho afecto, y normalmente las motivaciones que vamos a poder encontrar en ellos son principalmente motivaciones positivas a través de la comida y el afecto. El juego siempre va a ser muy especializado y van a ser perros que van a despertar muy bien toda su impulsividad hacia la caza real. Por lo demás, realmente son perros que son muy en el estilo del lebrel, muy cariñosos, muy estables, muy serenos, y en este tipo de perros además con unas capacidades físicas realmente impresionantes, por lo cual es importante que los cuidemos en esos ambientes. Realmente
estén siempre en ambientes afectivos y que sean además activos para que el perro pueda desarrollar sus necesidades físicas también, no solamente las afectivas. La Federación Cinológica Internacional nos dice que la apariencia general de esta raza debe dar la impresión de gracia, simetría, gran velocidad y resistencia, aunando la fuerza y la actividad, y que en la variedad de pelo corto los puntos deben ser los mismos con la excepción del manto, el cual no tiene flecos. De carácter reservado con los extraños, pero no nervioso ni agresivo, digno, inteligente e independiente. La longitud del cuerpo, de la punta del hombro a la punta de la nalga, es aproximadamente igual a la altura a la cruz, a pesar de que el perro generalmente dé la impresión de ser más largo de lo que realmente es. Cabeza larga y delgada en conjunto, mostrando nobleza. Cráneo moderadamente ancho entre las orejas, que no debe ser abombado. Depresión nasofrontal o stop no pronunciada. Trufa negra o marrón, color hígado. Mandíbulas y dientes fuertes con una perfecta, regular y completa mordida en tijera. Ojos de oscuros a color avellana, brillantes, grandes y ovalados, pero no prominentes. La expresión debe ser digna y gentil, con una mirada fiel y lejana. Orejas largas y cubiertas de pelo largo y sedoso, de implantación alta, móviles, pendiendo cerca del cráneo. Cuello largo, curvo y bien musculoso. Espalda moderadamente ancha. Lomo ligeramente arqueado y bien musculoso. Los huesos de la cadera están bien aparte. Pecho profundo, largo y moderadamente delgado. No debe presentar costillas abarriladas ni planas. La línea inferior retrayéndose bien. Cola larga, de implantación baja y portada naturalmente en curva, con buena pluma en la parte ventral, con pelo largo y sedoso, que no debe ser matoso. En los adultos no deberá ser portada sobre la línea de la espalda, excepto cuando esté jugando. La punta debe de alcanzar el corvejón. Hombros con buena inclinación, bien musculados, sin ser pesados en apariencia. Brazo aproximadamente del mismo largo que la escápula y formando con esta un buen ángulo. Antebrazo largo y recto del codo al carpo. Metacarpos fuertes y flexibles, ligeramente angulados. Los miembros posteriores fuertes, mostrando poder para galopar y saltar. La pierna bien desarrollada, la rodilla moderadamente marcada, el corvejón cercano al suelo. Los pies, tanto anteriores como posteriores, de longitud moderada, con dedos largos y bien arqueados. En conjunto deben ser fuertes y flexibles, con pluma entre los dedos. Su movimiento es suave, fluido y sin esfuerzo al trote, ligero y despegado, mostrando alcance y propulsión, sin levantar las manos y sin andar pesadamente. El pelo con una textura suave y sedosa, flecos en las patas y parte posterior de los muslos. Los adultos pueden presentar también flecos en la garganta. Los cachorros pueden tener pelo lanoso en los muslos y en los hombros. La variedad de pelo corto no presenta flecos. Cualquier color o combinación de colores es permitido, aunque el color atigrado es indeseable. Para mantener en perfecto estado tanto la piel como el pelo, deberás de cepillarle frecuentemente ayudándote de un guante de látex y un acondicionador en spray que lo mantenga nutrido. Una carda suave también te será de utilidad para los flecos de las orejas, patas y cola. Báñale cuando lo necesite, pero de manera periódica hazlo cada 20 días o un mes, con un champú de hidratación intensa y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Pon el agua templadita. En la época de muda, hazlo una vez en semana para ayudar a que el pelo muerto caiga más rápido y el nuevo salga antes y mucho más bonito. En este caso, el agua caliente.
calentita. Una vez bien aclarado, aplícale un buen hidratante, déjalo actuar el tiempo recomendado y vuelve a enjuagarlo. Utiliza siempre cosmética de buena calidad. Lo ideal es utilizar uno realzador del color, que no contiene tintes, no daña su piel y podrás usarlo cada vez que te sea necesario. Empápalo con una toalla y sécalo con aire templado para no quemarlo ni deshidratarlo. No olvides limpiar sus oídos y repasar el largo de sus uñas. Alimentarle correctamente es el mejor seguro de vida que le puedes ofrecer. Busca un pienso bien equilibrado, que todo lo que contenga sea apto para el consumo humano. Con proteína animal de calidad, como el pollo, pavo, cordero o pescado, para mantener su musculatura delgada y fuerte. Grasas saludables, pero no en exceso, que le proporcionen energía, así como una piel y un pelaje sano, pero sin saturar su metabolismo. Carbohidratos complejos o moderados, también de buena calidad, para aportar energía sin picos bruscos. Vitaminas, minerales, micronutrientes y condoprotectores, esenciales para sus huesos, articulaciones, sistema inmune y su salud en general. Y adapta siempre la ración tanto a su edad como al nivel de actividad. Es recomendable dividirla en 2 tomas al día y remojarlo previamente para así evitar que le produzca mucha sed. Asegúrate que no le falte nunca el agua limpia y fresca. El Saluki es, por regla general, una de las razas más sanas, longevas y resistentes dentro de los perros tipo Lebrel. Su selección milenaria como perro funcional ha reducido muchas patologías típicas de razas más modernas. Aún así, existen algunas enfermedades hereditarias o con base genética que pueden aparecer, como es el caso de la miocardiopatía dilatada, muy poco frecuente comparado con otras razas grandes, que puede estar presente en líneas con selección intensiva para rendimiento o velocidad. El prolapso de la válvula mitral, que se puede dar ocasionalmente en individuos de edad avanzada. Hipotiroidismo, del que se han identificado casos hereditarios en líneas muy concretas. Síndrome de Addison, también de muy baja incidencia, que provoca aumento de peso, letargo, mala calidad del pelo y baja tolerancia al frío. En raras ocasiones, atrofia progresiva de retina, cataratas hereditarias o distrofia corneal. Si crees que este adorable perrete y tú sois la combinación perfecta, busca a esas personas que crían por amor a la raza, que realizan pruebas de salud a sus perretes apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores y solo cruce con ejemplares sanos, de buen carácter y que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada, te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad, microchip e inscritos en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. No siempre habrá disponible un cachorro, así que deberás saber esperar. Su esperanza de vida, si está bien cuidado y atendido, estará entre los 12 y 14 años, aunque un buen número alcanzan los 15 o 16 e incluso se han llegado a documentar casos de 17 o 18 años en líneas especialmente longevas. Su estándar nos dice que la altura a la cruz está entre los 58 y 71 centímetros. Las hembras son proporcionalmente más pequeñas. Rafael Fernández de Zafra, abogado, miembro de numerosos clubes de raza, juez internacional de la Real Sociedad Canina de España y la Federación Cinológica Internacional, y ante todo, un enamorado y apasionado estudioso del mundo canino,
nos cuenta la historia de los únicos salukis de caza de altanería que hay en España. Hoy me pide Toñi que os cuente alguna anécdota de los salukis. Los salukis, esos hijos del Simún, esos hijos del viento del desierto, que han acompañado desde tiempo inmemorial al hombre en su función de caza. Y precisamente de ello os voy a hablar. Desde hace muchísimo conozco la raza porque las vi con cierta asiduidad en las exposiciones de morfología. Pero debido a mi situación profesional y familiar y los muchos viajes que he hecho a lo largo de mi vida, y como ya sabéis, mi gran pasión y afición por el perro, los he visto in situ en su lugar de origen. Recuerdo uno de los primeros viajes que fui a Arabia Saudí, encontrarme con un perro en un salón, en una alfombra, una verdadera belleza, un saluki de color hueso claro, un beige clarito, avainillado, que era una escultura. Le pregunté a mi cliente, el señor Asmawi, ¿es un saluki, verdad? Sí, señor, es un saluki. ¿Conoce usted la raza? Digo, sí, la conozco bien. Dice, pero este es el saluki de mi mujer. Este no vale. Cuando me dijo este no vale, me quedé un poco sorprendido. Y me dice, esta tarde va a ver usted mis perros. Efectivamente, fui a ver sus perreras, su kennel, una verdadera maravilla, con unos salukis muy primitivos, ¿cómo expresarlo? Algo más vastos que esos salukis que vemos en las exposiciones, e incluso algunos de pelo corto. Cuando yo vi a aquellos perros subirse a la grupa del caballo a la orden, que un empleado le acercaba un águila al señor Asmawi, y el señor Asmawi portar gallardo en su caballo, su saluki y su águila, me quedé enamorado de la estampa. Después comprendí lo de aquello este no vale, porque cuando yo vi a aquellos perros entrenar corriendo en una pista detrás de un simulacro de una gacela, me di cuenta que estábamos viendo, contemplando a los verdaderos atletas del desierto. Bien pasado el tiempo, en una visita que le hice a mi buen amigo don Jacobo Quero, un gran herpetólogo y un gran aficionado a la cedrería, me encontré que visitando sus instalaciones tenía dos perros saluki de ese tipo árabe, más vasto, más fuerte, con una impronta de primitivismo que enamoraba. Cuando le pregunté a Jacobo de dónde venían aquellos perros y le pedí explicaciones sobre los animales, efectivamente corroboró todo lo que yo os estoy expresando y todo lo que yo tenía pensado sobre los perros. Le interrogué sobre quién era el criador de estos perros y me llevó hasta un señor del cual hoy pues me enorgullezco de ser su amigo, el señor Rafael Hernández Mancha. Este señor, persona culta, traductor de árabe, profesor de instituto, un verdadero tesoro en el saber de la cetrería y del perro, cultiva una rama de perros traídos desde Arabia Saudí, y a esa rama me he permitido el gran lujo de darle algún consejo sobre la cría y el mantenimiento de esa sangre, para que, aunando morfología con trabajo, podamos disfrutar en el futuro de tan gran tesoro. Pienso que son los únicos perros de este estilo que cazan en cetrería, en ese tándem precioso que es el águila y el perro aquí en Europa. Yo he visto preciosos lances que me ha enviado grabado mi amigo Rafael Hernández Mancha, y he visto preciosos animales con unas características que les hacen unos animales únicos por preservar la verdadera esencia de la raza. No me queda más que dedicarle este capítulo
a un buen amigo enamoradísimo de la cetrería y enamoradísimo del perro de raza, que es mi buen amigo don Iñaki Urdangarín. A él le envío un fortísimo abrazo y a todos vosotros no solo os envío también un abrazo en la afición del perro, sino también os deseo próspero año nuevo en espera de que podamos seguir disfrutando de tan bonita afición. Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te hemos contado, que has aprendido alguna cosilla más o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitarán de ti para ser felices. Ahora también puedes dejar tus comentarios en Spotify al igual que en iVoox, Apple Podcasts y YouTube, y tu valoración dando un like o marcando 5 estrellas. Esto hará que cada capítulo tenga mayor difusión y llegue a quien aún no lo conoce. Recuerda que tenemos una nueva cita el primer y tercer sábado de cada mes, a la que espero no me faltes. Dale a seguir y la plataforma te avisará cada vez que haya un nuevo capítulo. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.